Sí, Me vuelvo a presentar para los que se acaban de conectar. Soy Marta Menéndez del equipo Puerta Innovación. Gracias a todos por conectaros hoy, ¿vale? Que con la que está cayendo se agradece un montón. Quiero compartiros que para nosotros es súper enriquecedor y súper importante poder continuar con nuestras actividades de formador, que es una categoría que engloba nuestras sesiones formativas dirigidas a emprendedores y emprendedoras. Somos Puerta Innovación, el nuevo centro de innovación del Ayuntamiento de Madrid, y estamos en el centro de la ciudad, a escasos pasos de la mítica Puerta de Toledo. En nuestro centro ofrecemos espacios gratuitos de coworking para startups innovadoras y además un uso gratuito de nuestras instalaciones y también de canales de difusión para que tanto organizaciones como profesionales puedan celebrar sus eventos, sus workshops, conferencias y demás actividades en nuestro centro. Además, ofrecemos información también y asesoramiento a aquellos emprendedores externos que tengan consultas relacionadas con sus proyectos. Así que nada, si alguno de vosotros estuviera interesado en nuestros servicios, nos podéis contactar a través del correo puertainnovacion@madrid.es o en cualquiera de nuestras redes sociales. Tenemos Twitter, Instagram y LinkedIn, ¿vale? Y estamos actualizando nuestro canal de YouTube. Así que nada, podéis también suscribiros a nuestra newsletter, que la lanzamos todos los viernes, por si queréis estar al día de todo lo que sucede en Puerta Innovación. Bueno, no os quiero quitar más tiempo porque hoy hemos venido a hablar de las oportunidades de financiación para startups en Canadá con 4 miembros del equipo de la empresa Innovative Scale Canadá, ¿vale? Que es una empresa que facilita. Un segundito que admito a otra persona. Innovative Scale Canadá es una empresa que facilita el encuentro entre startups innovadoras que están preparadas para escalar en el marketplace norteamericano a través de programas de coaching, de transformación de negocio, de innovación y de implementación. Os presento a nuestros ponentes, que son Arturo Ruiz, presidente en Innovative Scale Canadá, Gianfranco Molfino, CEO, Felipe Rubio, que es director de proyectos, y Adi Aguilar, que es directora de inversiones en esta empresa. Solamente deciros que la sesión va a durar en torno a 1 hora y que vamos a dejar los últimos 15 minutos para contestar vuestras preguntas. Si veis en el menú de abajo hay una casilla de preguntas y respuestas, así que os animo a que dejéis vuestras consultas en la casilla porque al final de la charla el equipo de Scale Canadá va a resolver todas vuestras dudas. Así que nada, chicos, voy a dejaros también una encuesta para que nos ayudéis a mejorar, una encuesta de satisfacción de nuestro webinar. Y si os parece, le voy a ceder la palabra a Adi para que comience el webinar. ¿Vale? Bueno, muchas gracias Marta, muchas gracias a todos. Yo voy a conversar rápidamente, bueno, ya Arturo y Felipe y Gianfranco van a hacer un poco más de nuestra presentación, pero yo quisiera brevemente introducirlos a las oportunidades de financiamiento en Canadá y nuestro focus dentro de este gran mercado. Eh, Gianfranco, no sé si puedes adelantar la diapositiva, gracias. Bueno, dentro de todo el tipo de inversionistas que tenemos, toda la amalgama de inversionistas que tenemos, nosotros nos enfocamos específicamente en atraer oportunidades de inversionistas de tipo angel y tipo venture capital. Venture capital tiene una gran gama de oportunidades de inversión, desde investimentos seed hasta ya compañías más forjadas. Nos basamos ahí, dado que la presencia de este tipo de inversionistas en Canadá es bastante grande y los movimientos que ellos hacen también son bastante grandes. Luego vamos a ver un poco la importancia también de por qué posicionarse en Canadá es vital para posicionarse en Norteamérica. Lo vamos a ver con ejemplos claros dentro de la presentación, pero básicamente es nuestro core, nuestro business core, y ahí es donde queremos hacer el target de todas las inversiones y todos los proyectos que tenemos, ¿no? Una más, por favor, Franco. La siguiente, por favor. Gracias. En el caso de las fases de inversión, como les comentaba, bueno, tenemos fases desde las ideas, los proyectos que están recientes de, digamos, desarrollar, ¿no? Hasta los proyectos que ya tienen series avanzadas. La idea es llegar a una IPO, eso es un proceso que podría ser muy rápido, donde hay ejemplos de IPOs de 1 o 2 años, como hay ejemplos de IPOs de varios años. Vamos a ver también un poco más adelante cuál es la vida de esas IPOs, pero nuestro core business básicamente son proyectos que ya tienen una idea de negocio, que es buscar un pre-seed, donde ya se tenga cierto material para trabajar, o proyectos que todavía están en seeds,
Estos proyectos están alrededor, o se busca un financiamiento de tickets de $1 millón, medio millón de dólares, y la idea es acompañarlos durante el proceso, incluso en las siguientes series, serie A, serie B, y etcétera, para que puedan, para que nosotros podamos guiarlos a través de estas etapas de financiamiento y tengan mayor capacidad de poder impulsar el negocio y aprovechar a los siguientes inversionistas que vienen en las siguientes fases de inversión. La siguiente, por favor, Gianfranco. Entonces, como les comentaba, el ecosistema canadiense es bastante grande, es bastante amplio y sobre todo ha crecido en los últimos años. Hay mucho apoyo del gobierno para que este ecosistema crezca. Acá hay algunos ejemplos de inversionistas angels, venture capitals, incluso de private equities que están incursionando en inversiones de VCs, como le llamamos a las inversiones en startups. En este caso, si bien algunos números de deals, esos son los deals, un promedio de deals anuales que tienen estos inversionistas, como ven, son bastante grandes. Los números de private equity, si bien es cierto, son pocos, pero tienen que tener en cuenta que los private equity entran en etapas que son mucho más avanzadas. Entonces, esos deals son mucho más específicos de darse, no son tan comunes. Sin embargo, como ven en las empresas que están incursionando en inversiones de venture capitals, los deals son mucho más, se dan mucho más a nivel anual, y en angels pues también hay cierta multiplicidad, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, y como les comentaba, el proceso de llegar a una IPO es diverso en diferentes ejemplos. Tenemos, como les decía, empresas que han llegado a IPOs en 1 o 2 años. No todos tienen esa suerte. El proceso en general dura alrededor de 7 años. Es un promedio de un análisis que se ha hecho de empresas alrededor del mundo, de startups alrededor del mundo. Un ejemplo de una billion dollar unicorn, que es los unicorns, que les llamamos las empresas que logran tener una IPO de más de $1 billón, es el de Twilio. Empezamos con un aporte seed de $1 millón con un venture capital canadiense llamado Techstars en el 2009, ¿no? Y bueno, luego ya empezaron a obtener financiamiento de empresas de venture capitalists mucho más grandes como USB, terminando incluso con Fidelity en el 2015 como parte del paquete de financiamiento de $130 millones en una serie E, bastante cuestionada, pero bueno, esos son otros detalles. Y en el 2017 por fin lograron el IPO deseado de 2.5 billones. Ese es un proceso, digamos, promedio. No todos funcionan así, pero es un buen ejemplo para ver cuánto tarda, ¿no? Y también es un buen ejemplo para ver que al inicio tener un socio como Techstars, tener un socio que te ayude a definir el camino que se tiene que dar en el financiamiento es importante para poder conseguir luego socios de mayor envergadura, ¿no? Gianfranco, el siguiente, por favor. Y bueno, aquí hay otros ejemplos de unicorns de Canadá, específicamente. Y aquí hay una cosa importante, bueno, un ejemplo que me gusta mucho es de Wealthsimple. Es una empresa basada en Toronto. Tuvo una IPO en mayo del 2021, justo en pandemia, de 3.7 billones. Y lo que quiero que vean aquí es que yo he señalado con la hoja de maple roja los inversionistas canadienses dentro de estas empresas. Todas estas 3 empresas son canadienses, startups son canadienses. Y lo importante de señalar aquí es que no todas las inversionistas son canadienses. La mayoría tiene inversionistas norteamericanos, inversionistas grandes, como TCB, como Greylock PE, que ya es un private equity, en el caso de Wealthsimple. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que el mercado canadiense no solamente está limitado a la geografía de Canadá, sino que también tiene un gran socio, un gran aliado en Estados Unidos, que es un mercado 10 veces más grande que el canadiense, y por ello es que hay que estar preparado y hay que estar a la vanguardia de todo lo que está pasando en Norteamérica en general, no solamente en Canadá, para poder hacer el landing, para poder hacer un landing exitoso en Canadá y en Estados Unidos, dado que son socios comerciales importantes. Y nuestra tarea como Innovate at Scale es eso, es darles las herramientas, es acompañarlos, es tener
Nuestro sueño y la visión que tenemos es ayudar a compañías que sean exitosas, no solamente en Canadá, sino en Norteamérica, como decía bien Marta al inicio, ¿no? Entonces, yo creo que para más detalle, Gianfranco de repente puede compartirles a ustedes cuál es nuestro proceso, en qué podemos ayudar, y eso por mi parte. Gracias a todos por el día de hoy. Cualquier pregunta, bueno, nos quedamos en la sesión de preguntas. Muchas gracias, Adi. Bueno, nuevamente agradecer a Marta también y a Puerto Innovación, que forma parte del Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid como centro de innovación. Voy a regresar un poco a las diapositivas iniciales, ¿ya? Para resumir un poco lo que vamos a tratar hoy, ya se trató a profundidad el tema principal de la ponencia de hoy, que es el tema de las opciones o las modalidades de financiamiento o financiación en Canadá y en Norteamérica, que es, digamos, la parte final del soft landing, pero muy importante o base para todo esto. Entonces, luego de mi persona va a seguir Felipe Rubio y finalmente va a cerrar Arturo Ruiz. Ok, Felipe Rubio es el director de proyectos, Arturo Ruiz es el presidente, expresidente de la Cámara Peruano-Canadiense acá en Canadá, y el que les habla, que es el fundador y director ejecutivo de esta organización, de esta ONG non-profit acá en Canadá, basada en Toronto, pero con alcance a todo Canadá y todas las provincias y todas las industrias. Entonces, justamente esto como preámbulo para la parte que yo voy a tocar ahora, que es básicamente de la organización, de nuestros procesos, del ecosistema emprendedor que existe en Canadá, que es uno de los top 10 a nivel mundial, muy potente y muy, digamos, anexado al ecosistema norteamericano, ¿no? Bueno, nuestros objetivos o los principales, los claves, digamos, es proveer la oportunidad de escalar este mercado, de operar en Norteamérica. A esto, obviamente, finalmente conlleva el poder levantar financiamiento, tener subsidios del gobierno, si es que es una industria o un modelo de negocio interesante, esto lo vamos a ver más adelante, para el gobierno canadiense, y hay muchos subsidios. Felipe va a tocar ese tema a profundidad más adelante. Y eso es lo que ofrece mucho crecimiento, el apalancamiento que puede haber dentro de Canadá, a diferencia de otras latitudes, ¿no? Que uno se puede apalancar mucho del gobierno, de otras instituciones. Acá se actúa mucho en bloque, digamos, se opera mucho en bloque, y toda esta gama amplia de recursos que hay entre el gobierno y el sector privado son herramientas muy importantes de desarrollo y apoyo para establecerse y operar tanto en Canadá como en Estados Unidos, que es más fácil dar el salto de Canadá a Estados Unidos. Nuestra propuesta de valor es colaborar con la industria hispanoamericana, ¿no? Latinoamérica y España. Fortalecer también esas industrias, esos ecosistemas a través de la transferencia de tecnología, de know-how. Y nosotros brindamos estos servicios de consultoría tipo boutique a startups en etapa, claro, startups en etapa de crecimiento o maduración, que puedan estar ya en una etapa de internacionalización. Y cuando hablo de crecimiento, maduración es básicamente del equipo, porque como vimos, desde la etapa de ideación hay oportunidades en Canadá. Sin embargo, hablamos de crecimiento, maduración a nivel de concepto, a nivel de equipo. Conectamos con otras startups, con inversionistas, realmente con todos los actores. En una siguiente diapositiva vamos a ver a grandes rasgos cuáles son los principales jugadores en este mercado canadiense, en este ecosistema. Y a través de estas consultorías es básicamente el empuje o el push que se tiene que dar para escalar dentro del mercado canadiense y norteamericano. ¿Ok? A través de las alianzas que nosotros establecemos, como estamos ahorita justamente con Puerto Innovación, disculpen justamente que nosotros implementamos esta plataforma de colaboración cuando nosotros nos aliamos con incubadoras, aceleradoras, hubs de innovación, college, universidades, etcétera. Como les comento nuevamente, todos los jugadores del ecosistema canadiense, y nosotros justamente evaluamos cuál es la mejor ruta, cuál es el mejor camino, dependiendo de la industria a la que vas, la provincia a la que tienes que ir, la etapa en la que tú estás a nivel de desarrollo, el readiness, ¿no? El TRL, ¿no? Que puedas tener, el equipo que puedas tener, la solución, etcétera, ¿no? Y el enfoque, el nicho de mercado que te vas a enfocar. Y ofrecemos esta suite integral, ¿no? Tipo boutique, que incluye el networking, el marketing, la investigación de mercado, el business intelligence, mentoring, coaching,
beneficiando a la comunidad de startups en Hispanoamérica en general, ¿no? Este es el enfoque sistémico que damos, conectando, básicamente abriendo puertas, conectando, siendo un puente con las incubadoras, aceleradoras, otras startups de Canadá, que puedan ser aliados o partners también para ingresar al mercado canadiense, y es muy importante eso, porque justamente una de las barreras principales en Canadá es el iniciar, es el despegue, esas barreras para entrar, para tener el primer cliente, los primeros contactos, las primeras reuniones, porque acá se trata mucho de confianza y de relaciones cercanas, ¿no? Los programas de gobierno que Felipe va a tocar a mayor profundidad, y bueno, lo que ya amplió ADI en función a las VCs o los angel investors en Canadá o bancos que enfocan estos fondos a startups y a emprendimientos y a tecnología. Los programas que nosotros tenemos los dividimos en 3 escalas o 3 etapas, que es una inicial, que es el mentoring y coaching, donde tú conoces y recibes feedback directo y hay una evaluación sobre cuáles son los primeros pasos a dar. La transformación del negocio y la adaptación que conlleva la innovación, pero específico o orientado o adaptado hacia el mercado canadiense. El mercado canadiense no es un mercado latino, es un mercado más anglosajón. Por ende, culturalmente hay algunas barreras y uno no viene a Canadá a venderle a latinos o a venderle a españoles. Entonces, hay unos temas de adaptación de producto, de adaptación de mercado en función a las culturas, que eso Felipe lo va a tocar. Y el plan estratégico ya de launching, ¿no? Para empezar. Luego ya empiezas con una etapa de implementación, donde se incluye ya a más profundidad un market research y el business intelligence, que se ve una primera etapa, pero acá ya de manera más profunda y más técnica. La parte muy importante que es ya empezar a establecer una red de contactos y el networking y empezar a participar produciendo propios eventos y en los eventos también, digamos, del campo de acción en el que te encuentras o en la industria en la que te encuentras, ¿no? Y por último, la parte de propiedad intelectual, la parte legal, de incorporación, la parte de conectar con aceleradoras, ¿no? Y ya la parte del scale up, de comenzar ya, digamos, un growth ya más fuerte en el mercado. Y por último, apalancarse en el funding y grants a través de los VCs y AIs que se puedan encontrar, ¿no? Hay distintas opciones de acceso al mercado dependiendo del producto, servicio, solución que puedas tener, dependiendo del apetito comercial, de las oportunidades que podemos identificar, y se pueden hacer una entrada digital. No es necesario estar en Canadá para operar un negocio en Canadá. Eh, y bueno, obviamente siempre se necesita la investigación de mercado, la inteligencia de negocio, el networking, el marketing, que es básico y clave. Lo otro es la asociación con un distribuidor, con un representante en Canadá, donde tú puedas ser parte de su offering y te ayuda a este trabajo de abrir puertas, como somos nosotros, o también nosotros buscamos también partners especializados, ¿no? Dentro de las distintas industrias, por ejemplo, biotecnología, clean tech, distintos partners que puedan ser más especializados y por ende conozcan a los expertos y tengan esa expertise ya desarrollado para uno poder tener este soft landing más ágil, ¿no? Los beneficios para instituciones o aliados, como puede ser Puerto Innovación, son los ponentes recomendados para tener un panel de discusión, acceso a eventos nuestros que tenemos y también con nuestros partners, mentoría gratuita para las startups que forman parte o son referidas perdón, ahí me salté la última parte de la diapositiva. La última parte era, bueno, abrir una sucursal, participar de los programas de visa de gobierno canadiense, la incorporación federal y los grants, que son los subsidios y el fondeo de los privados, ¿no? Que es los angel investors y los VCs. Lo que sí, bueno, ya estaba comentando, que son los beneficios institucionales que tenemos con los distintos partners con los que trabajamos, como en este caso la ponencia de hoy con Puerto Innovación, son descuentos para programas propios o también de nuestros asociados, ¿no? La promoción de contenido en plataformas sociales y comunicaciones y la muestra de startups destacadas e hitos institucionales, ¿no? Ahora ya voy a ir a más profundidad con algunos temas más puntuales y técnicos de los distintos programas que hay del gobierno para hacer el soft landing en Canadá. Uno de ellos es el programa Visa Startup, ¿no? Donde hay 2 modalidades. Uno es bajo una incubadora o aceleradora, donde no hay un capital mínimo, sin embargo, cada una tiene sus requerimientos y por ende, creo que ya.
y por ende la postulación es independiente a cada uno de ellos. Sin embargo, de los más de 150 o casi 200 incubadoras y aceleradoras que hay en Canadá, solo 32 están, digamos, designadas por el gobierno para poder aceptar a una startup y que el equipo y la incubadora esté apoyada por el gobierno, y esto significa que un equipo de hasta 5 personas con sus familias puede mudarse y trabajar en Canadá para operar la startup en Canadá, ¿no? De igual manera, en el caso de Venture Capital y Angel Investor, ¿no? En Venture Capital hay 22 organizaciones Venture Capital designadas por el gobierno. Sin embargo, en este caso, si uno como startup tiene que asegurar una inversión mínima de $200,000 canadienses por parte de alguna de esas 22 Venture Capital Firms. En el caso de Angel Investor, solo hay 9 designadas por el gobierno, y uno tiene que asegurar como mínimo que ese Angel Investor invierta $75,000 canadienses en tu startup, ¿no? Son especializadas mucho por industrias y regiones específicas, es decir, hay incubadoras o aceleradoras que solo trabajan en Alberta y que solo se dedican a cleantech, por ejemplo, y así en cada una de las industrias o campos de startups, ¿no? Hay una, digamos, una organización o un organismo del gobierno que, digamos, que es un eslabón o una base de todo este ecosistema, que es Startup Canada, que sirve como plataforma de enlace entre emprendedores y firmas de capital semilla, por ejemplo, ¿no? Y por el otro lado, el programa Entrepreneur es un programa provincial. Cada provincia tiene sus propios requerimientos o requisitos. En algunos casos te piden 250,000 de inversión mínima, hay otras provincias que piden 900,000 de inversión mínima de capital, de cash, de dinero. El capital social es 100% propio, la propiedad, por ende, es también 100% de uno. Hay algunas que piden, por ejemplo, que contrates una persona o 2 personas que sean residentes o canadienses. Cada una tiene sus propios requisitos, como comento, porque es un programa provincial. Eh, Uno puede incorporarse como empresa en Canadá de manera remota, manteniendo el 100% del accionariado. Sin embargo, siempre te pide Canadá tener mínimo un director canadiense. El director canadiense va a ser la cara en Canadá, va a ser probablemente el que te ayude a abrir las cuentas en los bancos, etcétera, ¿no? Una vez incorporado el negocio, uno puede contratarse. Sí, es el 25% de descuento, justamente me han hecho, perdón, de descuento, 25% de directorio, justamente me ha hecho acordar Felipe, que tiene que ser canadiense, no el accionariado, sino el directorio. Una vez incorporado el negocio, uno puede contratarse, y hay una exención, una excepción, digamos, que se llama LMIA, que es el Labor Market Impact Assessment. Cuando los países tienen TLCs, tratados de libre comercio, con Canadá, por lo general tienen esa opción de que uno no tenga que buscar o sustentar que no encuentre recursos localmente para poder contratar a un extranjero. Entonces, esa es una ventaja, por ejemplo, que se tiene. España tiene un TLC con Canadá, y los países que tenemos, como Perú, por ejemplo, también, o Colombia, o México, ¿no? Estados Unidos, tienen esa ventaja. Otra ventaja es que cuando uno está incorporado como una pyme, como una pequeña y mediana empresa, uno puede acceder en un inicio a un tax rate, a un impuesto menor, ¿no? A comparación de grandes corporaciones. Acá los impuestos son escalonados, por ende ese es otro detalle importante, ¿no? Por último, siguiendo la línea de lo que estaba comentando, las visas startup permiten que hasta 5 individuos, parte del equipo, como ya había mencionado, la visa se renueva, te la dan por lo general un año o hasta máximo 2, pero por lo general es un año, y uno después las tiene que renovar. Hay un tema de sustento de fondos, de que uno puede, digamos, tiene el suficiente dinero para poder subsistir. Cuando uno empieza una empresa nueva en Canadá, sea una subsidiaria, es decir, una empresa española abre una subsidiaria en Canadá y es propietaria de esa subsidiaria en Canadá, o sea, una nueva empresa que no tiene realmente todavía un vínculo con la matriz, lo que fuera, uno tiene que presentar un sustento de que uno va a poder mantenerse porque está empezando una empresa nueva, y por ende no necesariamente va a tener un sueldo, ¿no? Entonces, tienes que presentar ese sustento de fondos por más que sea una visa de trabajo. El entrepreneur o ex-investor o el intra-company transfer, que es justamente lo que yo estaba refiriendo de abrir una subsidiaria, también, bueno, puede variar. En el entrepreneur
150.000 o 250.000 o $1.000.000. Como le digo, el ancho de banda ahí es bastante amplio dependiendo de cada provincia y cada programa tiene su barrera o su mínimo, ¿no? Para, digamos, para acceder al programa. En general, la visa de trabajo, bueno, son temporales de 1 año hasta 2 años por casos excepcionales. Y también hay una visa de business, que es temporal, 90 días. O también si uno simplemente va a asistir a un evento, puede venir con una visa de turista a Canadá y no va a tener ningún problema, ¿no? Dependiendo del tipo de visa, siempre exigen el Canadian Language Benchmark, que es básicamente tienes que sustentar tu nivel de inglés con un examen. Y el mínimo, por lo general, es el nivel 5, hay hasta 9 o 10, por lo general, bueno, se pide 5, 6, 7, ¿no? Son los niveles que se piden, por lo menos, por lo mínimo es un 5. La renovación de visa de trabajo por lo general se da, o te la dan hasta 4 veces o por 4 años, por lo general, y después en ese interín tú ya deberías tener o poder haber optado por la residencia en Canadá, si es que ese es el camino que quieres tomar, no es 100% mandatorio o necesario. Ese camino puede tomar entre 12 y 16 meses, el de ser residente en Canadá. Y yo había comentado lo del LMIA, por ejemplo, utilizando algún TLS con Canadá, ¿no? El entorno comercial, por la parte de hacer negocios, es básicamente lograr los joint ventures, alianzas estratégicas con empresas canadienses, buscar partners. ¿Por qué? Porque Canadá, como les comento, es un mercado difícil de entrar en un inicio. Una vez que ya tienes ese voto de confianza, ya se hace más fácil y justamente para nosotros ese es uno de los factores por los cuales iniciamos esto, ¿no? Porque conocemos eso, lo hemos discutido con empresas inclusive medianas o grandes que se quieren instalar en Canadá y tienen esa barrera de entrada. Constituir y operar un negocio en Canadá, exportar desde España a Canadá, desde la Unión Europea a Canadá. Canadá es un país muy importador, importa mucho de muchos países. Acá vas a encontrar países de todo, bueno, productos y servicios de todo el mundo realmente. Contar con un distribuidor o representante canadiense para distribuir productos o servicios en Canadá, adquirir una franquicia canadiense, también hay muchas. Ese modelo también se usa mucho y te puede ayudar también a despegar un negocio y las inversiones de capital, ¿no? En lo que es estructura de negocios, Canadá es un país que se soporta mucho en las pymes. Tiene casi 1.200.000 pymes, que eso comprende el 98% de todas las empresas, y el 99% de las empresas tienen menos de 200 empleados. Es un punto importante también. Sin embargo, en Canadá pasa que las empresas tienen una facturación muy alta, porque los costos acá también en Canadá son un poco altos, costo de mano de obra sobre todo. Entonces, los servicios y los productos acá se valoran mucho y tienen una cotización más alta que en otros mercados, también por los procesos y la mano de obra que implica elaborarlos, ¿no? Entonces los tickets van a ser más altos por lo general. Las principales provincias en Canadá son Ontario, Quebec, British Columbia, Columbia Británica, donde se encuentra Vancouver, Quebec, donde se encuentra Montreal, y Alberta, donde se encuentra Calgary y Edmonton, como principales latitudes en Canadá. Y por último, el 57% de las empresas se encuentran en Ontario y Quebec, ¿no? Ya para terminar, este es un dato que para mí, bueno, yo vengo de lo que es innovación e investigación acá en Canadá, en ese entorno me he desarrollado y todavía continúo. Y esta correlación es importante entre este es un organismo del NSERC, que es el Natural Science and Engineering Research Council, que básicamente es el que impulsa todo el tema de investigación y de financiamiento y de fondeo del gobierno para generar más investigación. Y el otro, que es el North American Industry Code, es digamos, el código de la actividad comercial o de la industria, ¿no? Entonces, esta es una correlación entre ambos, en dónde va el fondeo y el subsidio, de dónde pone el foco el gobierno en generar más inversión, más investigación, más innovación y cómo se relaciona con las industrias que tienen mayor cantidad de empresas. Y vemos que las empresas que están más relacionadas al gobierno, a donde el gobierno coloca inversión para generar investigación e innovación, están en las provincias que ya habíamos mencionado y se relacionan con las mismas industrias. Entonces vemos que hay una correlación directa absolutamente entre ubicación, industria y participación del gobierno para impulsar esas industrias con innovación e investigación. Entonces vemos nuevamente que Ontario lidera,
seguido por Quebec, seguido por British Columbia y seguido por Alberta al último. Bueno, ahí vemos igual todas las provincias de Canadá, pero vemos esa concentración en estas provincias, ¿no? En número de empresas por provincia. Por último, ya para terminar, la demanda por sector se ha dividido acá en productos y servicios, en industrias, por margen o profit y por nivel de ingresos o revenue. Entonces tenemos los productos y servicios como flores, frutas, productos marinos, superfoods, telas, prendas de vestir, franquicias gastronómicas, cosméticas, aceites, licores. Y como industria, siempre tecnología lidera bastante, recursos naturales, ¿no? Para minería, cultivo, green tech, clean tech, fintech, gastronomía, bebidas. Por nivel de margen, banca y seguros, minería, energía, tecnología, logística y medio de comunicación. Y por nivel de ingresos, nuevamente salud, banca, seguros, consultoría, servicios profesionales, construcción y bienes raíces. Algunas organizaciones de fomento en Canadá, tenemos al Business Development Bank of Canada o el BDC, Invest in Canada, Toronto Global, Global Affairs Canada y CanExport también, que es parte de, ¿no? Los Canadian Trade Commission and Services que están en cada país y tienen relación directa con la Embajada de Canadá, ¿no? Y el Export Development Canada, EDC, ¿no? Esas son algunas de las organizaciones que fomentan, digamos, el ingreso de nuevos actores a la industria canadiense. Ahora hoy pase a Felipe Rubio. Felipe, cuando quieras, empiezas. Muchas gracias. Al final estamos atentos a sus preguntas. Sí, estás en mute, Felipe. Felipe. Muchas gracias, Gianfranco. Muchas gracias, Marta, por la invitación. ¿Puedes volver un poquito? Gracias. Entonces, yo voy a hablar brevemente sobre la importancia del lado cultural y social dentro del entorno canadiense. Pero antes de que empiece, quisiera decirles que las palabras que voy a decir también se pueden aplicar de una forma u otra a Estados Unidos. Somos dos países que, aunque somos diferentes países en términos culturales, sociales y regionales, tenemos muchas cosas en común. Next slide, please. Gianfranco, next slide, please. Bueno, entonces quiero reiterar un poco sobre lo que número de startups aquí en Canadá. Ustedes pueden ver ahí que un poco más de 800,000 empresas están activas desde enero 2020. Eso significa que 95,000 son fundadas cada año, 260 fundadas cada día y 11 empresas fundadas cada hora. Eso dice mucho del sistema canadiense, especialmente del ecosistema dentro de Toronto, Montreal y Vancouver. Las inversiones que llegan ahora a Toronto no solo son de Canadá, sino también de Estados Unidos, pero también vienen del Medio Oriente y de Asia. Y específicamente porque muchas de las comunidades que viven aquí en Toronto vienen de esas regiones. Entonces las conexiones sociales transnacionales entre negocios aquí y negocios en otras partes del mundo juega un rol extremadamente grande en el flujo de inversiones. Como pueden ver aquí, como decía Gianfranco un poco antes, 48% de las empresas canadienses son pequeñas y medianas. Y entre estos dos tipos de empresas, ellos contribuyen un promedio de 38.4% al PIB del país, ¿no? La siguiente, por favor, Gianfranco. Gianfranco, next slide, please. ¿Todo bien, Gianfranco? Te necesitamos. Perfecto, muchas gracias. Entonces, solo para seguir con los números un poquito, entonces, ¿cuántas empresas sobreviven los primeros 10 años dentro del mercado canadiense? Y como dije, se puede expandir un poco al mercado norteamericano, ¿no? Como pueden ver, casi 87% de las empresas llegan al primer año. Después de tercer año, baja un poco, 66% de las empresas productores de bienes y un poquito más en las empresas del sector de servicios. Y después de 10 años,
47% de empresas de bienes sobreviven y un 43% de servicios. La siguiente, por favor, Gianfranco. Entonces, ¿por qué venir a Canadá? Entonces, y a Norteamérica en general. Como pueden ver ahí, los espacios urbanos dentro de esta geografía son uno de los más diversos del mundo. En específico, Toronto es la ciudad más diversa en todo el planeta. Aquí vive todo el mundo. Como decía antes, esas conexiones culturales y sociales son las que también guían las inversiones, las líneas de inversión de diferentes regiones del mundo. Entonces, una vez que uno llega a Toronto y hace su network, esos son los networks que cargan y que se expanden por todo el mundo y que ayudan a traer las inversiones vuelta a esta ciudad. La siguiente, por favor. Y eso al mismo tiempo ha dado a que Toronto, como las ciudades que están en esta lámina, hayan tenido un mayor éxito dentro de la competencia global para tecnología. Por el efecto, Toronto ahora recibe casi o ya un poco más de inversiones en términos de número que Silicon Valley. Entonces, eso es un número importante que recordar, ¿no? Entonces, estamos hablando de Toronto, San Francisco, Boston, Los Ángeles, Montreal. Son ciudades que atraen bastante persona calificada, atrae inmigrantes de todo el mundo y que al mismo tiempo atraen sus redes sociales que al mismo tiempo traen sus redes de inversiones, ¿no? Entonces, todo eso está conectado dentro del lado social y cultural. No estoy hablando bueno, voy un poco más adelante a hablar del otro lado. La siguiente, por favor, Gianfranco. Bueno, entonces, ¿qué es la importancia del lado social y cultural dentro del entorno de Canadá? Estos últimos años, la generación Z y los millennials han subido en su poder adquisitivo. Ellos han también ayudado a cambiar la forma de ver y la forma cultural, las fábricas sociales dentro de las mayores urbes y las ciudades más grandes de este continente. Y la palabra autenticidad ha salido, ¿no? Uno hay que ser auténtico, no solo como una vela en términos de diversidad social. Hay que ser auténtico en cómo uno empieza a pelear contra el cambio climático. Auténtico también en el antirracismo, que ha cambiado bastante los valores dentro de esta Norteamérica. Y también auténtico en tener las conversaciones y actuar para llegar a una equidad de género, ¿no? Y todo eso se encuentra dentro del entorno también de empresas. La autenticidad dentro de una empresa ahora socialmente se demanda, ¿no? No es solo vender un buen producto, sino cómo tú, como empresa, contribuyes al entorno social y al entorno cultural de la ciudad o de la región que uno vive. Entonces, eso hay que tomar en cuenta y que es algo extremadamente importante. La siguiente, por favor. Estos son algunos números solo para que vean el lado importante, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, 10.2% de la población están en uniones multiétnicas. En Canadá son 15% y siguen subiendo cada año. El poder adquisitivo de afroamericanos, asiático-americanos y nativos americanos, estamos hablando de 2.4 billones de dólares anualmente. E hispanos, porque estamos hablando de hispanos solo de Canadá y Estados Unidos, tienen un poder adquisitivo de 1.5 billones de dólares. Entonces, como pueden ver, son mercados extremadamente grandes, extremadamente poderosos y que en sí mismos son más grandes que los mercados de muchos países. La siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué esto es importante? Cuando hablo de cultura,
como decía antes, y lo social. No estoy hablando ni de comida, ni de ropa, ni de idioma, ni de tradiciones. Esas son cosas anacronistas cuando uno piensa de cultura como estática. La cultura siempre cambia, la cultura evoluciona, y la cultura dentro del mercado sigue evolucionando en términos de la cultura, como pueden ver ahí, como aplicaciones bancarias, como por ejemplo los jóvenes tratan estas aplicaciones bancarias dentro de su vida cotidiana. Lo mismo, por ejemplo, con los lácteos o la cultura de compra-venta inmobiliaria. Todo eso tiene, todas esas rasgos, perdón, fundaciones culturales son como la gente actúa cuando empieza a entrar a un mercado o cuando decide a comprar algún producto o servicio. Entonces, eso es un lado que no hay que olvidarse. La siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias por oír mi presentación. Si tienen algunas preguntas después, por favor, yo estoy aquí abierto. Ahora le paso a Arturo. Arturo. Gracias, Felipe. Hola a todos, mi nombre es Arturo Ruiz. Tengo la suerte de poder liderar este increíble team para ayudar a todos los empresarios o los emprendedores, tanto en Latinoamérica como en España. Lo único que quisiera decirles es, si tienen una idea, sáquenla adelante. Y si desean expandirse, por favor vengan a Canadá. Acá nosotros más que encantados de poder ayudarlos. Para mantenerse al tanto de lo que nosotros hacemos, por favor síganos en LinkedIn o síganos en Facebook. Nosotros hacemos publicaciones constantes de todos los eventos que podemos manejar. Encantado para ayudarlos en todo lo que sea posible. Gracias, Marta. Te paso a ti para que, no sé, ¿quieres hacer alguna observación más o sugerencia más? Pues nada, si ya habéis terminado vuestras ponencias, chicos, daros las gracias, por supuesto, por vuestra exposición. Creo que ha quedado todo bastante claro, pero tenemos una pregunta, así que si os parece vamos a abrir el turno de preguntas. Tenemos a Jorge Solano, que nos consulta si para aprovechar los incentivos canadienses es obligatorio que estés constituido en Canadá o cómo se pueden aprovechar esos beneficios desde España. Bueno, uno tiene que estar incorporado para poder aprovechar de los subsidios canadienses, pero la incorporación en Canadá no es algo. Yo sé que en la Unión Europea hay un espectro de facilidades y de dificultades dependiendo del país, ¿no? En Irlanda uno paga 100 euros para poder incorporarse, cuando en Dinamarca uno puede llegar hasta 10.000 euros para incorporarse, ¿no? Entonces, eso es un rango. En Italia creo que es un poco más caro. Aquí la incorporación es global. Uno no tiene que vivir en Canadá, puede incorporarse de la luna si quiere. Y lo único que eso es lo más, el primer nivel para poder aplicar los subsidios. Y una vez que eres una empresa canadiense, todo el país está abierto para ti. Sí, nosotros ayudamos con la incorporación, pero sí es fundamental estar incorporado en Canadá para acceder a todo el financiamiento, sobre todo de gobierno. Y muchas veces te miden por antigüedad y por lo que haces acá en Canadá. Entonces ese tema es importante. No sé, Arturo, si quieres agregar algo. No, creo que hayan cubierto todos los puntos. Gracias, señor Rengo. Estupendo, pues gracias a ambos. No sé si queda alguna otra pregunta que nos quiera hacer algún otro invitado. Y si no, pues nada, volver a daros las gracias, chicos. Mira, otra pregunta de Jorge Solano otra vez. Pregunta si tienen algunas empresas españolas de ejemplos que se hayan internacionalizado a Canadá. No la llegamos a incorporar acá en Canadá, pero sí estuvimos, Arturo, Felipe, no recuerdo el nombre, pero creo que tuvimos una empresa española que estuvo por incorporarse acá con nosotros, ¿no? Que al final, bueno, por temas de ellos desistieron de venir a Canadá en general. Y ahorita justamente tenemos una que está en una etapa temprana, pero en el tema de cleantech, básicamente de bonos verdes y ese tipo de cosas, que la estamos trayendo desde España, ¿no? Ahora, el caso curioso es que es un canadiense que se fue a vivir a España.
y quiere poner una empresa acá en Canadá. Pero bueno, está en España, en Madrid. Y bueno, por el momento es eso, ¿no? Sí, por el momento, o sea, hay personas que están escribiendo ahorita en el chat. Sí, ¿Cuál tenemos más sería? preguntas. Sí, ¿Cuál sí, sí. A ver, sería, tú me ayudas, Marta, con las preguntas. sí, cuál sería el próximo paso para buscar la financiación en Canadá y poder conseguir los visados? Dice Mark Bagge que su startup es de gaming blockchain. Interesante, eso tiene bastante futuro acá en Canadá. Bueno, el primer paso es, bueno, tener una reunión con nosotros para ver cuál es, digamos, el mejor lugar para incorporarse, porque hay un tema de federal y provincial. Como les comento, nosotros siempre incorporamos federal y provincial. Hay que ver el tema de financiamiento finalmente no es, obviamente, inmediato que te incorporas y te dan el dinero, pero sí tienes que empezar a buscar y empezar a tocar puertas con lo que tengas y en función de eso ir avanzando. No sé si Arturo o Felipe tienen algo que agregar. Bueno, lo interesante es que aparte de eso, hay que tomar cuenta que una vez que se registra en Canadá, como decía Ari al principio, uno ya no empieza a buscar fondos de todo el continente. No estamos hablando solo de Toronto, New York, Los Ángeles, San Francisco, Silicon Valley. Entonces, todos esos lugares que están invirtiendo aquí. Entonces, no se trabaja en paralelo, ¿no? Se busca inversionistas del sector privado y al mismo tiempo se busca inversionistas del gobierno canadiense. Entonces, así se puede subir la escalera mucho más rápido. Y sobre la segunda parte de la pregunta, el tema de los visados. El tema de los visados depende de qué ruta, qué camino vas a tú seleccionar. Por ejemplo, yo durante la presentación mencioné el Startup Visa Program. Eso te demora aproximadamente casi un año en que tú ya puedas, digamos, tener visa y puedas tener una presencia, digamos, tú, ¿no? Como fundador, como CEO o CTO o lo que quieras de tu empresa acá en Canadá. Más o menos demora entre 8 meses a un año. El abrir una subsidiaria en Canadá es el camino más rápido y más práctico. Nosotros ya lo hemos hecho. Hemos traído ya una empresa acá y eso te puede salir en 3 o 4 meses. Nuevamente, depende en qué provincia vas a aterrizar y cada provincia tiene sus tiempos, sus requerimientos. O sea, Canadá es así. Canadá es como si fuera un bloque de países, ¿no? Y cada provincia tiene sus requerimientos, sus requisitos. Por darles un ejemplo, si tú tienes una licencia de conducir en Ontario, no te sirve en Montreal, ¿no? Para vivir. Puedes ir a visitar, sí, unos días, pero un tiempo, pero si vas a vivir allá, tienes que volver a sacar tu licencia de conducir. Entonces, es como un bloque de países Canadá, ¿no? Así como Estados Unidos, más o menos. Entonces, el tema de visado depende de cada programa al que tú te vayas a sostener, digamos, sea el startup, sea el entrepreneur, sea el intracompany, que es el de abrir la subsidiaria. Entonces depende de cada uno de esos programas y los tiempos. Depende de la empresa que tengas, los fondos que tengas. Hay muchos factores a analizar y justamente eso es lo que nosotros hacemos, porque hay mucha información, es un poco denso, es un poco complicado y nosotros lo que hacemos es evaluar justamente cuál es el mejor camino en función a lo que uno tiene y lo que uno quiere. Muy bien, Gianfranco. Nos pregunta también Dino Echeverry, ¿cuáles serían los pasos para una empresa con base blockchain, con huella de carbono y suscripción online? Bueno, nuevamente, los pasos, o sea, por lo general, digamos, los primeros pasos que nosotros solemos tener con una startup interesada es sacar una primera reunión introductoria simplemente para conocernos, todos, el equipo que está presente con ellos, en conocer a los fundadores. Luego nosotros por lo general enviamos un cuestionario breve de levantamiento de información para nosotros saber dónde están ellos, o sea, en qué momento se encuentran como empresa, como organización y como equipo. Y en función a eso nosotros también comenzamos a evaluar internamente qué recursos tenemos nosotros, con cuáles recursos contamos que nos podemos apalancar. Y en función a eso empezamos ya a diseñar, digamos, un plan, digamos, somero, preliminar, de qué es lo que cuál es la mejor ruta para esa empresa para poder despegar con nosotros, ¿no? Con el acompañamiento nuestro. Sí. Entonces, nada, es sacar una reunión,
Yo puedo dejar acá un correo en el cual, digamos, pueden escribirnos y simplemente vemos de sacar una reunión para conocernos y explorar las alternativas que ellos puedan tener, ¿no? Pero bueno, en función a la industria, sí, nuevamente, como yo había comentado, acá en Canadá todo es por nivel de especialización. Nosotros, por ejemplo, que, bueno, en mi caso, yo vengo de Latinoamérica, somos más todistas, que hacemos un poco de todo. En Canadá es mucho, tanto en empresa como a nivel personal, mucho de nivel de especialización, de enfocarse en una sola cosa y en un nicho. Dicho esto, las organizaciones que hay acá también son muy especializadas. Como les comento, hay aceleradoras, incubadoras que solo se especializan en fintech y en blockchain y solo hay que ir a esas. Porque esas son las que tienen el network, esas son las que tienen los especialistas y con esas son las que tú vas a poder arrancar y conseguir el acompañamiento para abrir esas puertas o tocar esas puertas y abrir esas puertas que tú necesitas para despegar en Canadá. Fenomenal, chicos. Pues muchísimas gracias a todos por participar hoy. Me parece que ya no hay más preguntas. En el chat os hemos dejado, aparte del contacto que ha compartido Gianfranco, spain@innovativescale.ca, también os hemos dejado un link a una pequeña encuesta de satisfacción, que era la que os había compartido al principio, ¿vale? Rellenarla solamente os va a tomar un minuto. Y bueno, las respuestas que nos mandéis serían de gran ayuda para que podamos mejorar en nuestros próximos eventos. He compartido también a petición de uno de vosotros nuestro canal de YouTube para que podáis echar un vistazo. Subiremos este webinar próximamente, en los próximos días. Y nada, simplemente deciros que estéis atentos a nuestras redes sociales porque si vienen muchas más actividades gratuitas y Puerta Innovación no cierra este verano, ¿vale? Así que tengáis muchísima... Un segundo, porque tenemos una última pregunta. ¿Vosotros cobráis un fee fijo, o sea, como una tarifa fija por vuestros servicios o hay opciones sobre las acciones de la empresa que ayuden a financiar? Esa respuesta se la dejo a Arturo, que a él le fascina esta parte. Nosotros realmente nos amoldamos a las condiciones de lo que tenga cada emprendedor. Hay quienes buscan solamente que le demos servicios, otros solamente buscan que le hagamos una consultoría, otros nos piden que hagamos un joint venture con ellos. Dependiendo de lo confortable que se sienta cada uno, nosotros nos amoldamos. Lo importante es que deseen internacionalizarse y venir al mercado canadiense y europeo, ¿no? En Canadá son cerca de 35 millones de habitantes y en Estados Unidos más de 300, entonces es muy atractivo en términos de venta. Sí, y bueno, como yo ya había mencionado inicialmente, nosotros somos una ONG, somos una non-profit. Nosotros lo que hacemos es tratar de acercar este ecosistema que puede ser un poco más caro, digamos, que los precios que se pagan, sobre todo en Latinoamérica. En España definitivamente está más cercano. Entonces tratamos nosotros de acercar con precios o costos razonables. Y por un lado, hay recursos que nosotros ya tenemos, con los cuales ya contamos, y hay otras veces que nosotros tenemos que apalancarnos en la industria con los especialistas, lógicamente. Entonces trasladamos esos costos a ustedes. Obviamente nosotros para sostenernos tenemos que adicionar algún fee, que es lo normal como organización, pero somos una non-profit. Luego, por el otro lado, hay otra empresa que sí es por la parte de inversión, que esa empresa sí es for profit, que sí es para, obviamente, donde nosotros justamente con esa empresa traemos a los inversionistas para que inviertan. Y ahí sí justamente lo que menciona Mark sobre el tema de opciones, sobre las acciones de la empresa que ayudan a financiar, por ese lado sí aplicaría. Por el lado de non-profit, si es servicio, no, es simplemente nosotros trasladamos los costos más razonables que podemos conseguir dentro de Canadá y para eso trabajamos con más de una firma de inmigración, trabajamos con muchas incubadoras en Toronto, en Alberta, en Montreal, etcétera, ¿no? Entonces siempre tenemos más de una opción y justamente nosotros, ese es el beneficio que nosotros tenemos, que podemos explorar muchos caminos a la vez o escoger cuál es el mejor camino dentro de Canadá, ¿no? Estupendo, chicos. Pues me parece que si ya no hay más preguntas, seguro, podemos dar por terminado el webinar y otra vez agradeceros a todos vuestra participación hoy. Gracias Innovative Scale, equipazo por vuestra ponencia y estamos en contacto. Si alguno de los invitados de este webinar tiene alguna consulta que hacernos o algún tipo de pregunta, nuestro correo electrónico es puertainnovacion@madrid.es y las puertas están abiertas para quien quiera. Así que tengáis buena tarde y muchísimas gracias. Listo. Muchas gracias, Marta. Nuevamente agradecer el espacio y la invitación. Igualmente. Bien agradecido a todos. Nos vemos.
Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Muchas hasta luego. gracias. Muchas gracias.